estamos acá ya ubicaditos, Pablo, porque ya estamos en comunicación con Bogotá, Colombia, con nuestra coach Carmen Mendoza Moreno, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola, Carmen. hola. Gaby, Pablo, ¿cómo van? Felices Pascuas. Felices Pascuas. Igualmente, ¿cómo pasaste? Bien, un tiempo de mucha conexión espiritual y aplicando lo que hemos aprendido, pensando estratégicamente y obviamente es un pensamiento conectado con lo espiritual, es bomba, es poderoso. Bien, bien, eso del pensamiento estratégico, ¿no? También que nos lleva a como un pensamiento inteligente, Carmen, a no dejarnos llevar por las circunstancias, por las situaciones, por el día a día, por el andar corriendo, sino justamente tomarnos ese tiempito, como lo decías la semana anterior, la semana pasada, y detenernos justamente a pensar inteligentemente, a pensar estratégicamente. Así es, Gaby. Y cuando hablamos de pensar estratégicamente, ¿a ustedes a qué les suena esa palabra estratégico? Se va uno más como hacia las partes de las organizaciones, ¿verdad? Ujú, Sí. sí, exacto. Pero no necesariamente. Gaby, te cuento que cuando hablamos de pensar estratégicamente, se refiere, es como a pensar a largo plazo. Y bueno, digamos 10 años, 15 años, pero para el ejemplo y lo que vamos a conversar hoy de manera como muy sencilla, es hablemos a un año. Cuando conecto lo que hago, lo que tú haces, lo que Pablo y yo hacemos, con lo que queremos, a dónde queremos llegar. ¿Recuerdan que hace 8 días hablábamos de tener un punto A y un punto B? Cuando estamos en un punto A es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Por ejemplo, al principio de ese año ya terminamos el primer trimestre del 2023, de tal manera que comenzamos el segundo trimestre y el tiempo va volando. Y Mm. aquí es donde el pensamiento estratégico es fundamental. Comenzamos, terminamos año del 2022 y queremos hacer el plan del 2023 y no sabemos para dónde vamos porque no tenemos una meta clara. Cuando pensamos estratégicamente es cuando conectamos lo que hacemos en el punto en donde estamos y lo que queremos lograr. Entonces, en este primer trimestre yo tenía unas metas y me coloco un ejemplo como para tener una visualización. Tenía yo unas metas para este año, pero cuando empezamos a desmenuzarlos estratégicamente para que no nos caoticemos o no nos estresemos con un tiempo a veces tan largo, pero tenemos que ir haciéndolo un plan de un año, pero lo vamos fraccionando en pasos pequeños. Si recordamos es hacer pasos pequeños de manera intencional o con esfuerzo y con intención y de manera excelente y constante. Entonces, ese año yo lo distribuí en trimestres y ya terminé el primer trimestre y yo tenía unas metas en el trimestre. Entonces, quería empezar a impactar de pronto con añadir valor a los países de habla hispana. Y eso fue un paso a paso. Comencé a hacer estos webinars, comencé a hacer estas conexiones contigo, que fueron conexiones de oro contigo, Gaby, a través de la red de mujeres. Y eso fue un paso a paso. ¿Para qué? Para terminar el primer trimestre con una meta. Pero no es la final, porque todavía me queda 3 trimestres por el año 2023. Y la invitación a nuestros oyentes es ese. Conectamos lo que hacemos con lo que queremos. Y Claro. todavía tenemos tiempo de hacerlo. Sería como proyectamos estas estrategias, ¿no? Para llegar a un objetivo y ese objetivo lo distribuimos en meta de 3 meses, de 4 meses. Exacto. Y es hacerlo de manera estratégica. Hace 8 días hablábamos de pensar en por qué lo hacemos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo el trabajo que estoy haciendo? Porque estoy desarrollando mis dones, mis talentos, porque es lo que también la gente valida como que yo lo hago bien, porque es lo que me da realización y satisfacción y propósito y destino, ¿sí? Y eso cuido que mi motivación no se vaya para otro lado. Porque recordemos de que el liderazgo, cuando lideramos nuestras propias vidas,
podemos auto boicotearnos nosotros también, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy sabios, ¿sí? Y es hacer pasos pequeños, pero conectar lo que hago con lo que quiero. Y Carmen, todavía, dime. perdón, ¿y cómo gestionamos o cómo nos organizamos cuando tenemos, uno va programando en las diferentes áreas, ¿no? Tal vez en lo personal, tal vez en lo profesional, pero cuando uno se va poniendo esos objetivos, pero resulta que tal vez hay otros factores externos que no nos permiten ir llegando a esos objetivos, aunque sean pequeños pasos, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál tendría que ser nuestro movimiento, nuestro pensamiento? Porque a veces eso también crea esa frustración que hace que nos corramos ya de ese objetivo, lo tiremos, digamos, no, viste, esto no va a funcionar, esto no me sale. ¿Qué hacer en ese momento? Mira que tocas el último punto que tenía para el día de hoy, pero nos saltamos y no importa el orden de los factores no altera el producto, pero podemos tocar de una vez ese punto. Precisamente cuando tenemos un plan, o sea, cuando hablamos de pensamiento estratégico, tiene que ver con tiempo y tiene que ver con que tenemos un plan. Un plan a corto plazo, digamos, a largo plazo, llamémoslo un año, que era el ejemplo que colocábamos, ¿sí? A corto plazo, digamos, este primer trimestre. Cuando tú y yo, Gaby, tenemos un plan, pueden pasar cosas externas. Pero si yo tengo un plan, yo debo ser intencional en el cumplimiento de ese plan, paso a paso, porque yo tengo una meta clara. Cuando yo no tengo como la gallinita que da vueltas, que no tiene la meta clara, que su agenda y su tiempo lo manejan otras personas, pues no vas a hacer nada. Pero cuando tenemos un plan y somos intencionales en el desarrollo, a pesar de las circunstancias, tu enfoque va a seguir, porque ya tú tienes un plan de voy a alcanzar eso en el trimestre, voy a tener tareas semanales, quincenales, mensuales, y así los 3 meses. Pero yo ya sé que tengo un objetivo claro. Y eso es importante porque ahí tú como líder y yo como líder ganamos influencia. Y acordémonos que el liderazgo es influencia. Es que la gente, y seamos realistas y sinceros, y es así, la gente le gusta seguir a las personas que tienen planes. En un hogar, en una familia, cuando tú como mamá o papá o como tío o como tía tienes planes, los chicos se emocionan. En una organización, cuando el líder tiene un plan específico de mercadeo, un derrotero claro, una visión, una claridad de meta, pues obviamente eso va a contagiar y la gente se va a animar y se va a subir a la visión. Lo mismo pasa con nosotros, de manera personal. Entonces, eso mismo nos va a automotivar a no dejarnos boicotear por otras personas o por las circunstancias. Y ahora, si pasan circunstancias externas, que es uno de los puntos que también quiero tocar hoy, es la incertidumbre. Nos prepara el tener un pensamiento estratégico, me prepara a tener un plan que está por encima aún de la incertidumbre que tiene el mundo. Que la inflación, que la hiperinflación que hay en muchos de nuestros países, pero esa es una constante en el mundo, no es en nuestro único país, Argentina o Colombia. Y igual, no importa, eso me prepara. Si yo trabajo en crecer como persona, intencionalmente eso me prepara para los momentos inciertos. Y lo vimos en la pandemia. Yo les comparto un caso con un cliente y este cliente, obviamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo te fue después de la pandemia? O sea, en medio de la crisis, ¿qué pasó con tu sector y con tu empresa? Carmen, ¿sabes qué? No, gracias a Dios no fue el impacto que se vio en otras empresas. ¿Por qué? Porque yo tenía algún tipo de provisión. Yo tenía provisionado cosas y tenía estrategias y tenía un plan B. ¿Por qué? Porque pensó estratégicamente y actuó conforme a esa estrategia. Claro. Vemos que pensar nos lleva a un hacer. Entonces, no sé si te ayudé con una respuesta en ese tema. Me extendí un poquitico, pero creo que no sé Sí. si te quedó Sí, sí, bien. sí. No, y está bueno tenerlo, también tener en cuenta de que pueden venir,
que podemos como sentir también en algunos momentos como esa frustración, porque no todo es perfecto, no es planificar y nos pasa en la vida, en la vida diaria, ¿no? O sea, en la vida cotidiana, de que tal vez proyectamos algo y después cuando lo vas desarrollando te das cuenta que es más difícil o más complicado de lo que habías programado. Y ahí es, a veces es hasta en un segundo de donde tomas la decisión de decir, bueno, lo dejo. Por ejemplo, cuando estudiamos o cuando estudiamos algo o aprendemos algo como un idioma, por ejemplificar, ¿no? Y pensamos, sí, yo esto lo voy a hacer. Y en el transcurso nos vamos dando cuenta que tal vez no era así de simple como lo habíamos planeado, ¿no? O que requiere o más esfuerzo, o que requiere más tiempo, o que requiere, bueno, de sumar otros factores. Entonces, a veces es también como en un segundo donde uno puede abandonar todo. Sí, sin embargo, es cuando pensamos muy a corto plazo. Mm, Cuando pensamos a largo plazo, esas son preguntas y es la clave del pensamiento estratégico, mm, preguntas estratégicas. Y hace 8 días hablábamos de una pregunta que era, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Cuando esté en un momento difícil, es una buena pregunta que puede surgir. Cuando esté en un momento difícil, ¿será que yo voy a permanecer? ¿Es un impulso que apenas tengo en este momento? ¿Es una emoción porque estoy emotiva o emotivo? Y claro. nos puede suceder que Sí, tomamos decisiones por emociones y sí. esos no se mantienen en el tiempo. Pero si yo hago un proceso de pensamiento, de reflexión, de Mm, interiorizar esos porqués, yo digo, no creo que yo tenga la fuerza, ni el tiempo, ni mi agenda me den por los compromisos que tengo. Si yo reorganizo esto, yo voy a poder agendar eso y lo voy a poder cumplir. claro. Entonces Entonces, ahí, esos pensamientos estratégicos para los planes son fundamentales. claro, ahí es importante tener el objetivo claro, ¿no? Y saber Así es. que este tropezón puede ser ahora a este corto plazo, pero si tenemos justamente el objetivo pensado a largo plazo, qué es lo que, a dónde realmente quiero llegar, bueno, eso mismo me va a dar la fuerza para continuar. Claro, porque problemas vamos a tener. Sí, Claro. Siempre, frente a un problema y una estrategia y un proyecto, problemas vamos a tener. sí, Pero está a mi nivel y recordemos lo que hemos hablado, ¿nos conocemos bien? ¿En qué momento yo soy más enérgico o más enérgica para pensar en esos planes que son estratégicos para mi vida y para mi área profesional o lo que tú decías, personal, lo que hemos hablado, claro. o relacional? Entonces, eso es fundamental que lo podamos tener, pero si lo tenemos a un largo plazo, pensado, vamos a tener dificultades, pero vamos a perseverar. No Claro. vamos a dejarlo a mitad de camino. Vos sabés, Carmencita, que cuando estabas diciendo justamente esto, lo anterior, se me vino, te estaba por hacer una pregunta de en qué momento está bueno pensar estos objetivos, estas metas, estos objetivos estratégicos para poder lograrlos. Y vos antes ya me anticipaste la respuesta, que es decirnos en qué momento o sea, pensamos de mejor manera, cuál es el tiempo que tenemos para analizar, para pensar, y que sea un pensamiento grande, digamos, que es como hablábamos a la mañana. Fíjate cómo va todo de la mano. Primero, saber pensar, saber elegir el tiempo, saber cuándo estamos más productivos para el pensamiento. Luego, fíjate que analizamos eso y ya nos vamos directamente a una estrategia de un plan con metas y objetivos. Así es. Y mira que todo va encadenado, es un eslabón con el otro. Y eso nos va a permitir optimizar tiempos, Claro, obviamente. Entonces, por ejemplo, y en todas las áreas, eso tiene aplicabilidad. Eh, para tener un hogar, ¿no? ¿Por qué yo quiero tener un hogar 1A espectacular? ¿Por, por ser una imagen simplemente ante los demás? ¿O porque realmente amo a mi esposo o a mi esposa? ¿Porque realmente quiero dar un hogar estable a mis hijos? ¿O simplemente por imagen? Son preguntas, pero eso saca las motivaciones ocultas, ¿no?
Y lo otro es cómo, ya después de preguntar dentro de los pensamientos estratégicos, ¿cómo voy a alcanzar a tener ese hogar? Me va a demandar tiempo, me va a demandar esfuerzo, llegan los niños, eso es un sacrificio que tengo que hacer. ¿Estoy dispuesto o dispuesta a hacerlo antes de casarnos, por ejemplo, antes de tener nuestro hogar? Y a veces no lo hacemos, sino cuando ya llegan las dificultades es que dicen, no, yo me separo, y los hogares se separan, ¿por qué? Porque no pensaron antes. Mm. Si lo pasamos a, por ejemplo, el manejo del presupuesto, si no pensamos en que hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas, donde tenemos que ser muy intencionales en nuestro ahorro familiar y personal, esos gastos hormiga, que el dinero se nos va en cualquier compra de café permanentemente. Y si tú sumas, eso suma y afecta tu presupuesto. Pensar intencionalmente y estratégicamente es en un largo plazo. ¿Por qué? Porque yo quiero cambiar mi carro. Esos gastos hormiguitas, cuando uno suma, y yo he hecho el ejercicio y digo, y a mí me ayudó de alguna manera la pandemia. Cuando hago un balance de la pandemia, digo, realmente fue más lo positivo que lo negativo, mucho más. ¿Por qué? Porque me permitió a mí ver que sí, esos gastos hormigas impactaron mucho mi presupuesto. Entonces eso me ayudó a reorganizar mi presupuesto y a saber la importancia de en qué estoy gastando. ¿Para qué? Para poder acceder a mis metas y cumplir mis objetivos. Entonces, en el tiempo que hablábamos ahorita con Gaby, por ejemplo, con estudiar un idioma, también, si yo quiero irme a radicar a un país y es un país donde yo necesito dominar el inglés, mis clientes son todos angloparlantes, entonces yo sé que necesito estudiar. Pero entonces, ¿es simplemente un deseo o es realmente un objetivo, es una meta Mm. real que quiero para mí? Eso me va a demandar esfuerzo. Si tengo que dormir un poco menos horas o dar una hora más extra o dejar de pronto de suprimir una actividad con algunos amigos o algo social por hacerlo, es un esfuerzo, lo voy a hacer. ¿Pago el precio? Esas son como las preguntas importantes cuando hablamos de pensamientos estratégicos. Bien. La verdad, excelente, Importantísimo. excelente, Carmen, excelente, me encanta, siempre tenés como esa palabra justa. Quiero que nos cuentes, antes que se nos acabe el tiempo, sobre el webinar que se va a realizar en unos días, en esta semana. Sí, el jueves tenemos un webinar a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora, 9 de la noche hora Argentina. Sí, creo que estamos así en esa hora. Y es de 3 tips para hacer y manejar tu agenda diaria. Y tiene que ver de alguna manera con lo que estamos viendo, pensar estratégicamente, porque ya terminamos el primer trimestre. Y Bien. si no hemos alcanzado nada es porque no tenemos pensamientos estratégicos. Este es el momento en donde tú y yo, toda nuestra audiencia, podemos empezar a aplicar. Tenemos tiempo. Y bueno, que nos quedan 3 trimestres más en el año. El tiempo se pasa rápido. Aprovecha este webinar, no hay ningún costo y ahí está el código QR para que te puedas inscribir también. Bien, perfecto, perfecto. No, estaba por decir sí que son 2 horas más del horario oficial de Colombia, el horario argentino, digamos. Sí, entonces sí sería 9 de la noche hora argentina el jueves, este jueves. Da, 21 horas. 21 horas, 21 jueves, 21 horas, esto no tiene costo. Lo que puedes hacer es escanear el código QR que ves en la pantalla, entonces vas directo seguramente ahí al link de inscripción. Y también hay un encuentro para los más jóvenes. Sí, este es un proyecto que siempre, bueno, esta es una organización, toda la Fundación Maxwell, junto con todos los que estamos certificados, que somos coach, mentores de Maxwell, nos unimos a ofrendar nuestro tiempo todos los meses de abril y de octubre de cada año. Y Ujú. es este sábado, tenemos programado una conferencia que yo doy, bueno, son dos realmente, que es el fracaso camino hacia el éxito, porque muchas veces fracasamos en la vida y a veces uno dice, no, es que yo soy un fracasado, una fracasada. No, fracaso todos tenemos, pero esa es una escalera que nos puede llevar el éxito.
Y tenemos muchísimos ejemplos que vamos a tocar en esa conferencia. Va a ser a las 11 de la mañana, hora Florida, Bien. es hora Florida, o sea, sería 12 de la mañana, hora Argentina. Y hay otra que se llama el bullying. Ponte Ajá. de pie y enfrentar el bullying. Y no solamente sucede con niños, como lo veíamos hace 8 días, adultos también. Entonces, a las mamás, a los papás, este es ponte de pie y sé tomado en cuenta. Va a ser el mismo sábado a las 10 de la mañana, hora Florida, o sea, 12 del día, hora Argentina, ¿verdad? Bien, Y perfecto. aquí es sobre el manejo de bullying, para los chicos y los papás también, obviamente, y adultos. Bueno, Carmen, un gusto escucharte como cada semana. Nos enriqueces muchísimo, nos hace reflexionar estratégicamente, ¿no es así, Pablo? Sí, 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 siempre, aparte, vamos, yo voy poniendo en práctica lo de la semana, esta semana, pero ya le voy anexando lo de las semanas anteriores, digamos. Entonces, Y como viste que, que te hace pensar, sí, Carmen, porque decís, es cierto, pasó el primer trimestre, ni cuenta nos dimos del primer trimestre, pero es como tomar esa conciencia de cómo va pasando el tiempo y cómo hay que programar, porque si no se nos pasan los días, se nos pasan los meses sin hacer y nada, sí, no sé si sin hacer nada, pero cuando uno proyecta ese objetivo que quiere lograr, digamos, o sea, vas en búsqueda de ese objetivo, ¿no? Es como también enfocar ahí la energía, la mirada y el trabajo que uno hace. Carmen, un gusto. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Claro que sí, Gaby. Y bien, que aprendamos, que apliquemos lo que estamos aprendiendo. Pasos cortos, pasos pequeños, hechos de manera excelente y de manera constante. Bueno, Muchísimas gracias a todos y saludos desde Bogotá, Colombia. chao, Un abracito, Pablo, y un abracito, Gaby. un abrazo para vos, Carmen. Pasos cortos, pero, viste, concisos. concisos, pensados, digamos. Claro. Porque si no, Saber dónde vas. sí, ¿Sí, sí, viste? totalmente. Cuando te dicen, me voy a la Junina a comprar algo, pero donde no, no sé, todavía no encontré. Y ahí te recorres y pasás 3 o 4 horas. Sí, ¿Eh? sí, En cambio, pero me hizo reflexionar realmente escucharla a Carmen, porque cuando yo puse el ejemplo del estudio, a mí me pasó que yo estaba estudiando un idioma y un día dije, ay, no, no aguanto más porque era muy difícil, no es inglés, era un difícil era un idioma como mucho más complicado, pero me había olvidado el objetivo. Me claro, centré tanto en el que era difícil, el que, ay, me agotaba, parecía, me agotaba, así, pero me olvidé, me corrí del objetivo, por qué lo estaba haciendo. tal Y cual. ahí ella me hizo repensar y me hizo reflexionar y decir, bueno, pero si yo tenía un objetivo, tengo que reprogramarme, repensar, reorganizarme e ir por ese objetivo. Tal cual. Así que bueno, me encantó, me encantan estos bloques y estas especialistas, estos profesionales que nos hacen reflexionar y nos hacen como Un jaque mate. movernos. Un Exactamente. jaque mate ahí. ¿Eh? Bueno, jaque mate al corte y ya volvemos.